día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal en el que voy a hablar de una entrevista que han hecho a Iván Espinosa de los Monteros y que se ha promocionado, se ha publicado en El Mundo. A Iván Espinosa de los Monteros le han dado hasta en el cielo del paladar. Sus antiguos compañeros de Vox, no los de alto nivel, sino los que pululan por internet, por traidor y traidor. Y la izquierda brille por facha, fascista, lo peor. Los únicos que no han arremetido contra él han sido el PP. A mí me parece que la entrevista es impecable y que es necesaria. Y voy a argumentar por qué. Lo único que querría es que si alguien quiere contestarme, igual que yo respeto la opinión de los demás y le permito escribir aquí y nunca censuro a nadie, nunca jamás, porque además sé que los malos comentarios suben las métricas, así que no me importa. Lo único que os pido es que si alguien quiere criticar esta entrevista o lo que yo digo, que razone. Vamos a ver los titulares de la entrevista. Es necesario aprender a convivir con el partido que no es tuyo. No es solo echar a Pedro Sánchez y derogar, es derogar y reconstruir. Lo de Trump es un triunfo arrollador, es un auténtico tsunami. ¿A qué se debe? Sin duda, al retorno del sentido común. La izquierda más totalitaria, la más alejada de los trabajadores, ha ido imponiendo criterios cada vez más absurdos y cada vez más insostenibles y cada vez más dañinos. Sigo. En España estamos en una espiral degenerativa, consecuencia de todas las decisiones que se han tomado en los últimos 6 años y que han sido verdaderos ataques a la democracia. Primero, la toma de control por parte de Pedro Sánchez de su propio partido por métodos antidemocráticos, haciendo trampa en las votaciones en las que salió elegido secretario general. Aquí mete un inciso. No sé si recordáis el rollo que él, en plan el mago pop, Pedro Sánchez había cogido una urna y la había cambiado por otra y se había liado la mundial. A eso se refiere Iván Espinosa de los Monteros. Sigo. Primero, la toma de control por parte de Pedro Sánchez, de su partido, de su propio partido, por métodos antidemocráticos y haciendo trampa en las votaciones. Después, la toma del control del gobierno basado en una mentira. Bueno, basado en un montón de mentiras, pero igual ya está. Después, el control de la Judicatura, del control de la Fiscalía General, el control del Constitucional, el control de los medios de comunicación públicos y la toma de control por el lado de la financiación publicitaria de los privados, es decir, que ha controlado los medios públicos y los medios privados vía financiación. Repetimos, ha controlado la Fiscalía General, la Judicatura, el Constitucional, los medios de comunicación públicos y los privados. Y ahora la toma de Telefónica. Y bueno, no cuenta el Banco de España, el CNI, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un 2, 3, responde otra vez, bueno, el Banco de España, Correos, EFE, Navantia. Me preocupa el voto emitido por correo, temo por la limpieza electoral y no creo que tenga la misma seguridad. Eso dice Iván Espinosa de los Monteros. Dice Iván Espinosa de los Monteros: procuro no molestar a quien no me pide consejo, pero cuando me llaman atiendo. Tengo buenas relaciones tanto con PP como con Vox y la recepción suele ser favorable. No voy a atacar ni a PP ni a Vox porque estoy en la convicción absoluta de que lo que hace falta precisamente ahora es aunar esfuerzos. Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con personas o con instituciones o con partidos que no reflejan exactamente lo que nosotros pensamos, pero que son compatibles y que tienen objetivos en común. El primero de los objetivos en común es echar a Pedro Sánchez. El segundo de los objetivos en común tiene que ser una reforma inmediata de muchas de las cosas que han pasado en todos estos años. No es solo echar a Pedro Sánchez y derogar, es derogar y reconstruir. Deshacernos de Pedro Sánchez para continuar con las mismas políticas y las mismas ideas sería un rotundo fracaso. Creo que tenemos objetivos en común y aunque entiendo que no todos pensamos igual, creo que el objetivo común es más importante que las diferencias que nos separan. Estoy convencido de que es necesario aprender a convivir con el partido que no es el tuyo,
con el compañero de partido con el que no estás del todo de acuerdo. Esto ahí es un hachazo a Vox, creo. Bueno, estoy de acuerdo que debes aprender a convivir con el partido que no es el tuyo, con el compañero del partido con el que no estás de todo de acuerdo, con el periodista que ve las cosas de manera distinta a ti, con la organización de la sociedad civil con la que en el pasado has podido tener un enfrentamiento, hachazos por ahí. En fin, dice Iván Espinosa de los Monteros, aprender a convivir para poder extraer la fuerza de la unión, porque de la unión nace la fuerza, y revertir esas políticas, que es lo verdaderamente importante. Yo no voy a criticar a ningún partido y por el contrario lo que quiero es buscar los puntos de conexión, las cosas de las que nos podemos encontrar. Es que él dice las cosas de las que nos podemos unir todos. Esto está muy mal construido, así que ten viendo la plana, Iván. Las cosas en las que nos podemos unir todos. Así que repito, yo no voy a criticar a ningún partido, por el contrario, lo que quiero es buscar los puntos de conexión y las cosas en las que nos podemos unir todos. Porque lo que tenemos enfrente es lo suficientemente grave e importante como para no fijarnos en las pequeñas desavenencias que podamos tener. Voy a contar aquí una historia de algo que yo nunca le había contado a nadie. Por ejemplo, no se lo había contado a mi hija. Lo conocía muy poca gente esta historia. Yo tuve hace muchos años una reunión con Rocío Monasterio a propósito de la ley trans. En aquel momento yo estaba metida todavía muy cercana al PSOE y era cuando yo me había dado cuenta de que la ley trans era una bomba de profundidad. Igual que el decreto ómnibus ha intentado colar en ese decreto un montón de cosas que nada tenía que ver ni con pensiones, ni con nada por el estilo, ni con transportes. Incluso había intentado meter una disposición anticonstitucional, que es la de que te puedan quitar el ordenador, requisar el ordenador o precintar el ordenador si les sale de los mismos. Pues la ley trans contiene un montón de disposiciones que yo creo que a estas alturas se han visto. Si queréis algún día llamo a una jurista, pero recordad que la ley trans tiene 83 páginas. Y claro, había dentro una ley mordaza metida, que es la que tienen. Y que es la que obliga a que, por ejemplo, periodistas, cuando están hablando de una persona que es un agresor sexual, si se ha identificado como mujer, están obligados a decir ella. Esto es muy fuerte. Y la que ha creado una censura brutal. Pero bueno, vamos a lo práctico. El caso es que yo en aquel momento empiezo a pensar, ¿y si hablamos con Vox? Y era imposible estando en el PSOE. O sea, nos habían metido en la cabeza la idea de... Yo no estaba dentro del PSOE. Pero digamos que estaba en grupos de trabajo en los que se me había invitado a reuniones privadas del PSOE y en los que ya se me estaba como básicamente metiendo. Estaba en una secta. Entonces no se puede hablar nunca con Vox, Vox es peligroso, nunca. Y si habéis leído la historia de cuando estuve en una secta de pequeñita, esto era lo que me decían en mi secta. No se puede hablar con nadie que no crea en Dios. Nunca, es peligroso, te contagiarás, me venían a decir. Era muy peligroso. Pasaba que a diferencia del resto de los que estaban en la secta del PSOE, yo tenía amigos fuera. Entonces un amigo abogado me hizo ver una cosa. Me dijo, ¿tú no te das cuenta que Espinosa de los Monteros y Bestringe viven uno al lado del otro? Es decir, el muro divisorio de una casa y de la de otra es el mismo. Ahora Bestringe, por cierto, ya no vive allí, pero durante años han vivido uno al lado del otro. En un sitio de Madrid, además, que no solo es que es carísimo, es que tienes que ser familia para conseguir algo, porque es un sitio cerrado en el que para que tú consigas una casa alguien tiene que vendértela o alguien tiene que morir. Por ejemplo, la casa de Mónica García, Camorritos, ya no es que si era carísima o que si tiene extensión suficiente para montar un hospital, que lo tiene, sino que esa casa solo se conseguía si Francisco Franco te la cedía. Eran cesiones de terreno hechas directamente por el Estado franquista. Entonces, ¿de dónde viene Mónica García como para que le hayan dado eso? Y sobre todo, ¿por qué no lo ha devuelto en su momento, cuando la cesión se había acabado? O sea, ¿a ella no le da vergüenza tener una cesión franquista? Bueno,
y disfrutar de una cesión franquista. Bueno, en cualquier caso, esta persona me dice, ¿no te das cuenta de que son las mismas personas, de que te están engañando? Vete a ver a Rocío. Y yo quedo con Rocío y lo primero que me sorprende es que tiene que ir con guardaespaldas. En aquel momento es verdad que les pegaban, les tiraban piedras, que realmente temían por su seguridad y sobre todo que existía una idea tan salvaje de Vox es peligroso, Vox es el enemigo, está justificado pegarles, que en cualquier mitin de Vox había enfrentamientos de gente que llegaba a tirarles piedras, a reventar el mitin, a pegarles y demás. Entonces yo pensé, ¿cómo puede ser que en el 2000, creo que fue en el 16 o no, un poco más tarde, en el 20 quizá, no recuerdo, pero bueno, en pleno siglo XXI, yo estoy viendo lo que vivía mi padre? Mi padre tuvo que ir con guardaespaldas mucho tiempo, tanto por estar amenazado por ETA como cuando empezó a estar en política en la transición. ¿Cómo puede ser que tantos años después esta mujer tenga que llevar guardaespaldas? Porque tendrá las ideas que tenga. Pero vivimos en una democracia y el Constitucional no la ha declarado inconstitucional, lo que ella dice. Entonces, ¿por qué está amenazada? Y esto me abrió mucho los ojos. Y luego, cuando hablé con ella, me pareció que era una persona muy inteligente, con mucha claridad de ideas y que no se parecía nada al monstruo que a mí me habían pintado. Esto no me acercó a Vox ni demás, pero sí me hizo darme cuenta de hay algo aquí que me está diciendo gente muy importante, además, que no, pues hay algo aquí que no es como me dicen. Ahora quiero que penséis cómo voy a haceros dos paralelismos. Uno fue la llegada de Chávez y otro fue la llegada de Pablo Iglesias a política. Hola, soy Chávez. Hola, soy Pablo Iglesias. ¡Oh! Chávez llega a política en un momento en el que hay un caracazo, es decir, en un estado que es Venezuela, que es un estado estatista. ¿Qué es un estado estatista? Un estado en el que el Estado tiene mucho control sobre los medios de producción y es un estado en el que el pueblo está acostumbrado a que el Estado les saque las castañas del fuego. Pablo Iglesias también llega a un estado estatista. Ha habido 40 años de dictadura franquista en las que el Estado tenía muchísima injerencia en los medios públicos y después han seguido lo mismo. Por ejemplo, Andalucía, los 40 años de PSOE fue lo mismo, solo que el mismo perro, distinto collar. Y en España ha habido muchísima injerencia del Estado comparada con otros lugares, por ejemplo el Reino Unido. ¿Qué sucede entonces? Que cuando tienes un Estado estatista le vendes a la idea al pueblo de que el papá Estado te tiene que sacar las castañas del fuego. Por lo tanto, cuando hay una crisis económica, la culpa va inmediatamente al Estado. Por lo tanto, se crean revueltas. Chávez aparece con el Caracazo. Hola, el Caracazo, quiero recordaros que era cuando se montan unas broncas gordísimas en Caracas porque hay una crisis económica y el Estado no responde como ellos creen que debería responder. Y este es Pablo Iglesias, que llega con las broncas del 2011. Él capitaliza unas revueltas que, atención, no ha iniciado él ni tampoco crea él no estaba dentro. A ti te presentan a Chávez en su momento como este militar que no viene de ningún partido, que él solo ha dirigido una revuelta porque el pueblo lo ha elegido. Y te presentaban a Pablo Iglesias como este joven profesor que no viene de ningún partido, que él solo ha iniciado un movimiento porque la masa le ha elegido. Este señor estaba financiado por Cuba y Cuba estaba a su vez financiada por Rusia, Irán y demás. Este señor llevaba muchísimo tiempo siendo financiado, y él lo reconoce, por Irán, siendo financiado de forma muy indirecta mediante extrañas asesorías por Venezuela, y desde luego había estado dentro de Izquierda Unida como asesor cobrando 6.000 euros al mes más lo que cobraba. No era un oscuro profesor que nunca había estado dentro del sistema político, había estado dentro del sistema político prácticamente desde que nació. Hola, por si no lo recordáis, soy Pablo, es que igual se os había olvidado. Cuando Chávez gana las elecciones, después de haber dado un golpe de Estado, luego le mandan a la cárcel, luego se presenta a las elecciones y las gana, cuando las gana en un sistema democrático. Sí, gané unas elecciones justas y competitivas. Y cuando este señor, Pablo Iglesias, consigue meter, no me acuerdo cuantísimos diputados, me lo ponéis en comentarios, no sé, fueron 52, no lo recuerdo, la verdad. Bueno, pues también lo consigue mediante unas elecciones justas. Ambos empiezan la misma hoja de ruta. Sí, ¿qué es la siguiente?
Hay que cambiar la Constitución de Caracas es una mierda, de Venezuela, perdón, hay que poner una nueva Carta Magna. El Estado del 78 es lo peor, nuestra Constitución es una infamia. Este señor empieza a meter círculos, fundos, muchísimos círculos, y este chico también. Círculos, agrupaciones, los círculos. ¿Esto qué eran? Estos eran sistemas de control y vigilancia. Luego empieza la polarización. Vox son malvados, hay que tirarle piedras, los escuálidos son lo peor, hay que ir a por ellos. Y convencer a los convencidos, a los que cada uno haya convencido, de que no viven en un estado democrático en el cual respetas al otro, sino que tienen que ir a por él. Entonces, él inicia una caza contra lo que llaman los escuálidos, pero es que además tiene círculos en cada pueblo y si tenéis amigos venezolanos os podrán contar que lo que sucedía es que si tú, de alguna manera en tu pueblo, se sabía que no eras chavista, te iban a hacer la vida imposible hasta que te fueras. No ibas a poder comer, no se te iba a vender comida. Ibas a tener multas por cualquier cosa, abrir un negocio o un emprendimiento, imposible con la burocracia. Y aquí se intenta lo mismo, no se consigue porque nunca consiguen el poder absoluto, pero inician campañas de cancelación. Yo me quedé sin trabajar, perdía mis trabajos uno detrás de otro porque empezaban a mandar mails y mails a cualquier sitio donde yo trabajara y normalmente los editores se asustan y se van. Perdí una serie porque se corrió la voz de yo, malvada, transfoba, horrible, terfa, tremenda franquista, etcétera, etcétera. Estos son sistemas antidemocráticos en los cuales no pruebas que esa persona sea malvada, franquista, escuálida o lo que sea, simplemente haces correr la voz y desde su propio núcleo irán a por ella. En mi caso, a mí, que vivo en Lavapiés, como sabéis, hubo un momento en el que yo no podía salir a la calle. El otro día, precisamente, yendo al dentista, me encontré con el dueño de un bar de Lavapiés que me pidió perdón. Y me lo pidió porque me dijo, yo no sabía lo que te estaban haciendo. Yo no estaba dentro del bar cuando sucedió. Me pareció muy amable por su parte y él estaba aterrorizado de que eso hubiera pasado en su bar. Claro, o sea, él no tenía ni idea de que su bar lo habían tomado una secta y de que la secta decidía quién entraba y quién no. En cualquier caso, ¿qué hacen los dos? Inician la bronca, la bronca, la bronca. Mientras están montando la bronca, ¿qué hacen? Uno, asaltar el Poder Judicial. Él no lo hizo, porque como él no consigue llegar hasta todo, no consiguen desde Venezuela hacer que Podemos consiga la representación total, lo que hace Chávez, hola, es infiltrarse en el Partido Socialista. Hola. Y entonces se infiltra mediante, entendemos, esto no lo puedo garantizar, pero da la impresión de que empieza a meterse a través de Zapatero, que esto sí lo puedo garantizar, y a través de Pedro Sánchez. O sea, nosotros sabemos de sobra que Delcy ha visitado España, presuntamente, comillas, no quiero broncas, pero casi con seguridad, invitada por Pedro Sánchez. Delcy ha pisado España. Esto es verdad. Delcy ha pisado España cuando había sanciones y no podías pisar el espacio Schengen. Delcy ha sido recibida por un ministro y esto también lo sabemos. Este ministro ha mentido respecto a todo esto. En fin. Bueno, pues la hoja de ruta es exactamente lo mismo. Que la gente se pelee, eliminar al disidente mediante un sistema de control y vigilancia, conseguir que gente como yo no trabaje, conseguir que a gente como Rocío Monasterio la peguen en la calle, que no ha sido una vez ni dos, que a mí también, que otra gente ni se esté enterando del tema, controlar los medios de comunicación. Muy importante lo del control de los medios de comunicación. El día de la Dana, mientras estaba muriendo gente en Valencia, el PSOE estaba haciendo por decreto ley, es decir, mediante un decreto autocrático, estaba legitimando el control de un medio de comunicación público que pagamos tú y yo, metiendo a asesores de su cuadra y de su cuerda pagados a dedo. Y como bien explica Iván Espinosa de los Monteros, hay una parte que está controlada porque directamente es pública y otra parte que se controla con financiación. Pedro Sánchez ha invertido 5 veces más que Rajoy en financiar medios de comunicación. Y si a ti te están metiendo publicidad institucional, no te puedes meter con el gobierno. Entonces, ¿qué han hecho ambas partes?
Estos nos falta Pedrito, un momento. Pedrito y Pablo, en comandita, lo que han conseguido es que el Poder Judicial en España esté en peligro. Pablito, durante un montón de tiempo, desde el 2015, nos estuvo metiendo la idea de que los jueces eran malvados, eran franquistas, eran machistas, eran lo peor. Y luego vino Pedrito, hola, soy Pedro, ¿qué tal? Robo urnas. Pues Pedro llegó y metió a un amigo suyo en el Tribunal Constitucional, a un amigo suyo de fiscal general y empezó a meterse por todos lados. Y ahora quiere hacer dos leyes. Una en la que se carga la acción popular, es decir, se carga cualquier mecanismo de control sobre el Estado, y otra en la que los jueces los eligen ellos. Esta ley copia descaradamente a otra de Hugo Chávez, que ya ha fallecido y, como sabéis, ha metido a Maduro. Hola, soy Maduro, soy el hijo pequeño de Hugo Chávez, más o menos. Cuando él falleció, pues me puso a mí, pero yo no soy más que un títere de otros intereses que me mueven. Hola, soy Pedro. Hola, soy Pablo. Pedro y Pablo han conseguido cargarse prácticamente el sistema judicial español, que está en peligro. Cuando tú no tienes un sistema judicial al que puedas acudir si un gobierno está corrompido, entonces permites que llegue un gobierno autocrático y que se cree una dictadura peligrosa. Creo que lo que Iván dice es todo el sentido. Primero hay que intentar recuperar la democracia como sea, porque ya estamos en una democracia de muy baja intensidad. Primero hay que intentar salvarlo y después hay que derogar todas estas leyes y luego reconstruir. Y lo que va a ser difícil reconstruir va a ser reconstruir el respeto al diferente. Durante casi 20 años, porque esto empezó, no, durante 10 años, porque esto empezó en el 2011, pero venía de atrás, es decir, Echenique, Monedero, Errejón y Pablo Iglesias y Yolanda Díaz ya llevaban tiempo viajando y yendo y viniendo de Venezuela. Recordad que Venezuela se infiltró en Izquierda Unida, de forma que Yolanda Díaz salió en ese congreso diciendo: reconocemos a Chávez como nuestro libertador magnánimo, así como habla ella, piquiñas para Chávez. Y entonces lo que sucedió es que durante todo este tiempo nos han estado metiendo la idea de que hay que pelearnos entre nosotros, que hay que pelearnos. ¿Y qué han conseguido? Pues, por ejemplo, salió la ley trans porque ninguna feminista se iba a intentar atrever a hablar con el PP. Yo hablé con Ayuso y con Monasterio, pero yo no representaba a nadie. Empiezan a salir leyes incluso mucho más peligrosas, como las de la amnistía, como la de los indultos, como lo de indultar la malversación, como los asaltos a un montón de instituciones y organismos, y empiezan, es decir, instituciones y organismos, el CIS, el CIS, el CNI, es decir, el que controla las encuestas, dos, Indra, el CNI, que es la CIA nuestra. Pues ya está, así es muy claro que puedes falsear unas elecciones, porque recordemos que Maduro falseó elecciones y lleva años falseándolas, y ya sabemos que lo hace. Pues si tienes la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, el Constitucional es tuyo, el Banco de España, Correos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Televisión Española, Antena 3, un montón de medios afines. Antena 3, aunque no es pública, ya se ve por dónde va. El IBEX, Navantia. No sé, es que hay tantas que han ido colonizando que al final estás en un sistema estatista que es prácticamente una dictadura. Por eso yo creo que lo que dice Iván Espinosa de los Monteros es muy, muy, muy importante, y que los árboles no nos deben dejar impedir ver el bosque. Igual PP y Vox tienen un montón de diferencias entre ellos, y igual hay mucha gente del PSOE que está ya aterrada. Yo no fui la única que salí desesperada. Yo tengo a muchos amigos, tengo muchos ex amigos que siguen siendo una lobotomía aquí, y que suceda lo que suceda. Esto lo llevan en el ADN. Bueno, pues yo qué le voy a hacer. Pero tengo otra gente más lógica que dice: esto no puede ser, y que habían votado PSOE toda su vida.
que era una cosa casi por defecto, ¿sabes? Entonces yo creo que toda esta gente que somos demócratas, no somos fascistas, somos demócratas, los fascistas son ellos, hay que recordarlo siempre, y que nosotros somos los progresistas. El progreso implica tener una democracia con mecanismos de control. Pues toda esta gente nos tenemos que poner juntos para evitar a esta gente que representan la muerte. La muerte, que son muy bonitas las catrinas, porque son muy monas, que por eso yo colecciono catrinas, porque las colecciono y tengo más. Pero, por muy monas que sean, representan la muerte. La muerte. Bueno, pues con esto se ha acabado el vídeo de hoy, no sin antes recordaros, por favor, suscríbete, es importante para mí. 2, dale like, deja un comentario, aunque sea hola reina, porque los comentarios mueven el algoritmo. Puedes donar dinero aquí y aquí, porque el canal todavía no se monetiza, sí, se monetiza, pero no da dinero y no lo dará hasta dentro de un año. Y en fin, yo quiero seguir trabajando y trabajando en lo posible para que este canal suba. Este libro que aparecerá aquí es mi libro que está ahora en librerías y si quieres saber de qué trata, vete al link o al primer comentario fijado, y si quieres colaborar con el canal de una forma un poco más especial, escríbeme a esta dirección que va a salir aquí. Gracias. ¡Ay, la muerte, 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 muerte! ¡Híjole!